Bien, según cifras de la Corte Suprema, el Poder Judicial, fíjense que recibía 15.000 juicios por arriendos al año. ¿Qué significa esto? Que uno de cada 4 demandas llegaba a su fin. O sea, eso es lo que hay en estadística y que era tan preocupante porque las personas se veían atrapadas cuando tenían una casa o un departamento en arriendo, cuando el arrendatario dejaba de pagar, pero no solo dejaba de pagar, sino que simplemente se tomaba la propiedad y no se iba. Y a veces podían pasar años para poder sacar al arrendatario. Bueno, para corregir esto, se promulgó una ley, la llamada ley Devuélveme mi casa. Pero ¿qué ha pasado? Esta normativa, que entró en vigencia en 2022, está teniendo crecientes cuestionamientos por casos que contravienen el objetivo de hacer más expedito todo este proceso. ¿Qué es exactamente lo que está ocurriendo? Se lo preguntamos a la abogada de Comunidad Feliz, Claudia Poblete. Claudia, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros esta tarde en Sin Pretexto. Bien, gracias Mirna. ¿Y tú? Muchas gracias. Bien, me interesa mucho este tema, Claudia, porque como te decía yo en la introducción, ¿quién no ha tenido directa o indirectamente conocimiento o la experiencia, que es muy amarga, de tener una situación como la que yo describía? Entonces quiero entender lo siguiente. ¿Qué ha pasado con esta ley? ¿Cómo ha sido para la experiencia que ustedes tienen, ¿no es cierto?, en Comunidad Feliz? ¿Cómo se ha materializado el objetivo más importante, que era evitar que se extendieran en el tiempo los casos de personas que definitivamente no pagan y que se quedan en las propiedades? Sí, ¿qué es lo que pasa? Ahí toca un punto bastante importante. Si bien es cierto, esta ley viene a ayudar, ya, sin embargo, los procesos todavía siguen siendo largos, ya no tantos como antes, que eran de años. Hoy en día se pueden estar demorando en que se dicte sentencia 3 meses y ahí esperar que la persona desaloje el departamento o la casa. ¿Qué es lo bueno que tiene esta ley y qué es lo que nosotros en Comunidad Feliz vemos a diario? El tema que también se puede pedir el desalojo cuando yo veo que el arrendatario, por ejemplo, no me está pagando los gastos comunes, ¿ya? Entonces ahí Ah, tenemos un mira, punto. Sí, es que eso es como se puede llamar entre comillas, lo novedoso, que lo el novedoso, claro. desalojo yo lo puedo solicitar también cuando veo que no se están pagando los insumos básicos y sabemos que los arrendatarios muchas veces pueden dejar deudas millonarias, ya sea de luz, de agua, Millonaria, gas y claro. también de gasto común. Entonces, y acá la deuda siempre va a seguir a la unidad, ¿ya? Entonces, sin embargo, todavía hay demoras. Es una ley buena, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Que quizás uno pensó que esto iba a ser ahora ya, express, o sea, Claro. me dejaron de pagar el arriendo hace 2 meses, inicio la demanda, esto va a ser ya al tiro, la próxima semana voy a sacar a la persona. No, hay plazos que establece la ley, si bien es cierto, son plazos súper cortitos de 10 días. Yo como arrendador, como demandante, tengo que incurrir también en un pago, ¿ya? Que es el pago del receptor, que eso puede dilatar un poco el proceso. ¿Cómo? A ver, el demandante, en este caso el arrendador, dices tú, tiene que pagarle a un receptor. ¿Un receptor judicial? Sí, un receptor judicial para la notificación. Claro, Entonces, podemos claro. comprender que si yo estoy Uf, arrendando un departamento, que es claro. un ingreso que yo Sí, tengo que recibir y además y que ya no lo estoy recibiendo, aparte de pagar un abogado ya para que inicie esta demanda, también tengo que pagar un receptor judicial. Entonces, son gastos es- que eso también puede ir dilatando el proceso. claro. Entonces, espérame, ahora para Sí, entender, porque efectivamente antes teníamos esta realidad de y que años. la hemos visto de años, no, tremendo, tremendo. Aquí pasan varias cosas. Entonces, hay un plazo mínimo, dices tú, que son 2 meses. O sea, suponte tú que una persona deja de pagar, el arrendador debe esperar un plazo de ¿cuánto? ¿De 2 meses para No, poder no, o iniciar? sea, a mí me dejan de pagar y yo puedo iniciar al tiro el proceso. O veo que hay una Ya. conducta que se Ujú. demuestra que hay mora por parte del arrendatario, puedo iniciar Ya. el proceso. O veo que me dejaron, quizás el arriendo me lo están pagando, pero ya llevan un mes sin pagar el gasto común. ¿Ya? O llevan 2 meses sin pagar el gasto común y aparte de eso se suma que no me están pagando la luz o que no me están pagando el agua, yo puedo iniciar el proceso. Ya el proceso me refiero con la demanda. Yo inicio esta demanda y ahí el arrendatario, ya que es la persona a la cual yo estoy demandando, va a tener un plazo de 10 días para poder pagar. Sería Correcto, ya. fantástico que pagaran a los 10 días, pero también puede ocurrir que no paguen, que no asistan al juicio ni nada por el estilo. Y es ahí
donde yo tengo que esperar, arrendador, que estoy esperando que me paguen el arriendo o que paguen el gasto común, que paguen la luz, que paguen el agua, Claro. que se dicte sentencia. Una vez Ya. que se dicte, ¿sí? Sí, no, es que Ah, ya. termina que Ay, te hago y la una vez siguiente que se pregunta. dicta sentencia, que eso es lo que se puede demorar, ya que eso puede demorar 3 meses quizás, Ahí y la está. persona va a Ya, seguir es que viviendo ahí. claro, lo que pasa es que se creía, como dices tú muy bien al comienzo, que esto iba a ser mucho más rápido, pero es más Exacto. rápido, obviamente, que lo que era. Pero claro, si tú dices que van a pasar 3 meses, 6 meses en que la persona no te paga el arriendo, no paga los gastos comunes y no está pagando el consumo, claro, uno puede decirse, porque ¿qué pasa en un edificio, por ejemplo? Si una persona no paga los gastos comunes y no paga la luz, el agua, etcétera, ¿qué pasa ahí? Ya, ¿qué es lo que pasa? Ahí, primero, si es que no paga la luz, el agua, el edificio no puede hacer mucho, van a ser las empresas de suministro eléctrico. Lo Ya, complicado es el gasto común. Primero, ya. y también pasa con la luz y el agua. La deuda siempre va a seguir a la unidad. Entonces, yo, Mm, Claudia Poblete, me voy de un departamento, me voy de una casa, no pagué el gasto común, yo me desentiendo de esa deuda, ¿ya? Y va a quedar el propietario con la claro. deuda a la unidad. Ahí los condominios, los edificios pueden proceder con el corte de suministro eléctrico o telecomunicaciones o calefacción. ¿Ya? Esa es como la medida que se tiene. Y que es lo que nosotros ahí siempre asesoramos a los administradores o a los comités de administración en Comunidad Feliz, que si ya deben 3 o más meses de gasto común, que se proceda con el corte. Al menos hay una presión, pero también hay que esperar Ya. ahí esos 3 meses. Claro, es que ese punto, porque mira, salía una carta de un dueño, digamos, de una propiedad que no le habían pagado y que estaba muy, muy decepcionado porque decía que llevaba 6 meses en el trámite, aún el arrendatario seguía en su propiedad y decía, no tengo los recursos para poder contratar un abogado y que el arrendatario, a su vez, le había bastado con contratar un abogado para dilatar el juicio. Eso está pasando también, ¿no? Claro, o sea, es que más que dilatar el proceso, acá supongo que esta persona que no tenía, bueno, y ahí dejo un tips, en Chile Mm, existen las corporaciones de asistencia judicial. ¿Ya? claro. No todos podemos, no todos pueden asistir a las corporaciones de asistencia judicial y solicitar un abogado, ¿ya? Porque se exige que uno sea del 40% más vulnerable, ¿ya? Pero ahí, si es que están dentro de ese 40% más vulnerable, pueden asistir a la corporación y la corporación toma la representación. ¿Qué es lo que pasa con lo que dice esta persona? Claro, o sea, el arrendatario puede contratar un abogado, puede dilatar el proceso, pero la ley es bastante clara. O sea, si se comprueba de que no hay pago ya de arriendo o ya sea de gasto común, de luz, agua, lo que hablábamos anteriormente, no es que se dilate mucho más. Ya lo más probable es que en este caso se dilate porque no se ha realizado la notificación. Yo tengo que notificar todo esto. Si no se notifica, no, la persona no está informada de la demanda, lo mismo para el desalojo. Y como lo mencionaba al inicio, esta notificación tiene un costo asociado para la persona que demanda. Claro, por supuesto que sí. Ahora, Sí, ¿qué pasa si el arrendatario está dentro del plazo del... A ver, lo siguiente, uno tiene un contrato, ¿no es cierto? Los contratos duran sí, normalmente un año. Por lo tanto, al mes número 10, el arrendatario por alguna razón dejó de pagar. ¿No es así? sí, Da lo mismo que su contrato venza en 2 meses más. O sea, da igual. efectivamente, si no paga, inmediatamente tiene que iniciar el Sí, proceso el arrendador. exacto. Y no solo eso, Mirna, Correcto. ¿qué pasa si yo tengo mi departamento y le empiezan a dar un uso distinto y me lo destrozan por ¿Qué? completo? Ya. ¿Y ¿Ya? qué pasa ahí? Que yo también, eso es lo bueno de esta ley, también puedo Ya. iniciar este proceso para que se dé inicio con el desalojo. ¿Ya? Entonces, si Correcto. ya O se sea, está, pero los, Ujú, dime. tienes que demostrarlo, o sea, tienes que demostrar que Sí, efectivamente tu departamento se está por usando para otro fin. para otro fin, o más que para otro fin, es como que se esté produciendo un daño. ¿Qué pasa si ya la unidad la están utilizando para un fin habitacional, pero empezaron a Mm. botar paredes, empezaron a alterar, por ejemplo, Uh, el balcón, lo destruyeron por completo, ventanas, las puertas, tenemos personas que quizás tienen problemas con algún tipo de consumo y empiezan a hacer tira todo o a vender muchas veces que se ven que venden las cañerías, empiezan a destrozarlo, yo puedo iniciar este proceso también para que se realice el desalojo. Claudia, no sé si en esta ley o en la anterior también, pero es efectivo que el arrendador tiene derecho una vez al año de visitar la propiedad para ver en qué condiciones Sí, está. sí, se puede. ¿Sí? Y lo pueden hacer. Y lo otro que es importante, que quizás no solamente una vez al año. Yo en el contrato de arrendo puedo establecer visitas Ah, periódicas. mira, Sí, visitas ahí periódicas también.
Sí, a mí me pasaba que cuando arrendaba en mi época universitaria, Mm. el contrato de arrendo se establecían visitas cada 3 meses. Nunca la hicieron, pero sí en el contrato se establecía que podían realizar con previo aviso visitas periódicas. Y bueno, y Claro, ahí también... Ujú. sí, no dime, Ah, ya. dime. Lo que pasa si es un edificio o condominio, ahí los conserjes, la administración sabe cuándo está quedando la embarrada en algún departamento, así que ahí se puede dar aviso, o entre los mismos vecinos. Conversamos, correcto, conversamos hasta ahora con Claudia Poblete, abogada de Comunidad Feliz. Claudia, hay un tema súper importante también que tiene que ver con los ruidos molestos. ¿Cómo se resuelve aquello en esta ley? Eh, Cambia algo, ¿no? Ya, ahí los ruidos molestos es un tema súper complejo, ya, y ahí, aparte de esta ley, nos tenemos que ir más que nada al decreto 38 de medio ambiente, ya. Ya. ¿Y qué es lo que pasa? Ahí el decreto 38 de medio ambiente me regula cuáles son las fuentes emisoras de ruidos y ruidos molestos. Hay algunos que están excluidos. ¿Qué pasa si hay ruidos molestos? Y también depende mucho de las municipalidades. Ahí es donde yo tengo que hacer la denuncia. Lo puedo hacer ante carabinero o puedo iniciar un proceso ante juzgado de policía local. ¿Cuáles son los límites que hay ahí? Porque no es lo mismo vivir en una casa que vivir en un departamento, pero los ruidos Exacto. molestos tienen características parecidas, ¿no? Si tú haces una fiesta, por ejemplo, ¿qué pasa ahí? Porque hemos visto que cuando se han hecho estos videos que se han hecho virales, ¿no? ¿Te acuerdas uno de una joven que creo que era venezolana? No sé si era en Estación Central, que decía que es una tortura, pero terrible, con unas músicas espantosas que no paraban en toda la noche. Claro, ¿Qué es que ocurre ahí? ¿Qué defensa hay para la persona que está ahí víctima de aquello, ya, no? ¿qué es lo que pasa? Ahí nos tenemos que ir, lo que nosotros siempre decimos en Comunidad Feliz, ¿qué es lo que dice el reglamento de copropiedad? Si es que yo vivo en una Ya. comunidad, ya sea de casa o ya sea de edificio, ¿ya? Hay Ujú. reglamentos de copropiedad y esos reglamentos de copropiedad van a determinar cuáles son los horarios destinados al descanso y en los cuales yo puedo hacer ruido, ¿ya? Porque si son ahora, no sé, las 7 de la tarde, 6:30, y todavía quizás puedo realizar algún tipo de construcción en mi casa, ¿ya? O puedo tener música a un volumen moderado, pero ya quizás de las 8 de la noche en 1 hora y media más, no voy a poder hacer ese tipo de ruido. ¿Ya? Y ahí es el administrador el que puede colocar o cursar una multa a la persona que está realizando el ruido. Podemos llamar a carabineros y ahí las municipalidades también tienen normativas. Cada municipalidad tiene su propia normativa, a veces no todas la tienen, de cuáles son los decibeles. Entonces puede ir variando y cuáles son los horarios que están destinados al descanso. Correcto, eso hay que dejarlo muy, Sí. muy claro y como dices tú, también cada comunidad tiene también sus respectivas condiciones y reglamentos. Claudia, el tema que tú señalabas también de cuando se destroza o se hace daña una propiedad, ¿qué respaldo puede tener un arrendador? ¿Qué Ay, ahí respaldo puede tener para evitar? ¿No es es cierto súper eso? complejo. Porque la garantía no necesariamente te alcanza para pagar todos los daños, ¿no? Exacto. Ahí tocaste un tema muy, muy, muy complejo, porque ahí se podríamos considerar que están un poquito en indefensión, ¿ya? ¿Qué pasa si Claro. yo, el arrendatario, y es lo que pasa, que se arranca, se va, me dejó la embarrada, el despelote Claro. en el departamento, todo roto, se llegó y se fue, ¿ya? Nunca se dio término a ese contrato de arriendo. ¿Qué es lo que pasa? Ahí yo como arrendador, independiente de que esa sea mi casa, tengo que ir ante un juez, solicitar que vaya un ministro de fe y que certifique que la persona ya no está ahí. ¿Ya? Entonces es un proceso súper largo Claro. y una vez que se certifique por el ministro de fe que la persona ya no está ahí, tengo que iniciar ese juicio civil para poder que la persona me pague todos los daños que produjo dentro del departamento o dentro de la casa. Pero son juicios que ahí sí o sí son bastante Oh, largos. no, Entonces, tremendo. Claro, si yo entonces las personas, necesito, claro. necesito arrendar, o sea, tengo que repararlo ahora ya. Y ahí es donde se produce esa gran indefensión. Claro, es por eso, Claudia, dirías tú que por ejemplo, algunos propietarios o algunas empresas de corredores de propiedades piden 2 meses de garantía en lugar Claro, de uno. sí, totalmente. Y a veces ni siquiera los 2 meses de garantía alcanzan para reparar No, los pues por daños eso te lo digo. sí, y no solo los daños, sino que también todas las deudas asociadas muchas veces. Oh, qué tremendo. ¿Y eso, y Sí. qué tan habitual está siendo ahora, de acuerdo a la experiencia de ustedes? Al menos en Comunidad Feliz yo he visto deudas millonarias de gasto común.
que pueden Mm. pasar que tienen deudas de 2 millones de pesos, 3 millones de pesos, y ahí también hay una responsabilidad mía como arrendador de estar verificando. Por ejemplo, nosotros en la app de Comunidad Feliz, uno puede revisar si es que mi unidad está al día o no con el gasto común. Entonces, ahí presionar por ese lado. Uf, ya, ahí Sí, hay un temazo. Ahora, cuéntame lo un siguiente, tema. los comités de administración de los edificios son los encargados de velar por el buen ambiente también de la comunidad, ¿no es así? ¿Quiénes Sí, forman parte de estos comités de administración? ¿Quiénes llegan acá? ¿Son los mismos vecinos? sí, siempre, siempre, siempre tienen que ser solo los copropietarios. ¿A qué me refiero con los Ya, copropietarios? Las personas que son dueñas de la unidad. ¿Ya? Puede, ejemplo, en mi caso, correcto. si yo soy la dueña del departamento, mi marido podría ser parte del comité de administración, o un conviviente civil también podría ser parte del comité de administración. Ahí tocando el tema de los arrendatarios, hay veces arrendatarios que son muy buenos, ya que Claro. siempre están al día con todo y que las comunidades participan mucho y les gustaría ser parte del comité de administración, podrían serlo también. Sin embargo, ahí siempre, siempre les recalcamos en las asesorías que damos en Comunidad Feliz que necesitan un mandato por instrumento público que se lo otorgue el propietario de la unidad y que lo autorice para ser parte del comité de administración. Claro, porque incluso puede pasar que nadie quiera y ahí entiendo que la ley de copropiedad dice que se tiene que hacer un sorteo, ¿no es Sí, así? Y que va a sí. terminar, una persona puede ser obligada a ejercer esta función. Sí, ¿qué es lo que pasa? Lo que tú, lo que tú mencionas es lo que pasa siempre, 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 Ah, siempre, mira. siempre. En todas las charlas que Ya, hacemos en Comunidad Feliz, en las asesorías, nadie quiere ser parte del comité de administración. ¿Qué hago? Hay gente que lleva claro. 6 años, 9 años, 7 años en el cargo y no salen porque nadie más quiere participar. Y claro, acá la ley 21.442 otorga que se puede realizar este sorteo, ¿ya? Sin Mira. embargo, sin embargo, ahí hay un gran problema, porque, por ejemplo, salimos las dos sorteadas como miembros del comité de administración, pero yo puedo renunciar. No te puedo. Uy, qué difícil, Claro, o ¿ah? sea, ¿qué pasa si yo renuncio? O sea, podría renunciar a los 2 meses, a los 3 meses y voy a dejar a la comunidad en la misma situación. Y ahí, ¿qué es lo que recomendamos nosotros en Comunidad Feliz? Recurrir ante juzgado de policía local. Ya informar que, por Uf, ejemplo, Claudia salió en el sorteo, renunció a la semana, renunció a los 2 meses, que no se hizo cargo de lo que la ley establece, pero también es un proceso, y lo que hablábamos, es un proceso, son meses que voy a tener que estar en juzgado de policía local. no, totalmente. Mira, es un tema súper importante. Me quedo con el vaso medio lleno, Claudia Poblete, abogada de Comunidad Feliz, cuando dices que en realidad la ley Devuélveme mi casa ha tenido más efectos positivos que negativos. Te agradecemos que hayas Sí, estado con nosotros esta tarde. un gusto, gracias a ustedes. Gracias, que estés muy bien. Chao. Chao, chao.